Buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la bienvenida en el día de hoy a esta conferencia con el propósito que la enseñanza impartida sirva al despertar de la conciencia. Damos las gracias a nuestros amigos que nos permiten llegar hasta sus hogares con este mensaje. Realmente ver el estado en que la humanidad vegeta, deambula, creyendo que somos en realidad el nivel más alto, el ser dentro del esquema de la naturaleza. El hombre se siente superior a todas las criaturas. Si realmente nosotros estuviésemos ocupando ese lugar, el mundo en el que habitáramos sería muy diferente. Estaríamos rodeados de paz, de armonía. No se observaría tanta gente sufriendo y deambulando sin un propósito en esta vida. Estudiando, por ejemplo, el tema que tocábamos en el programa de la radio en el día de ayer, en cuanto a la juventud, ¿qué consejos darles a padres y maestros para que ejerzan una influencia diferente en la conciencia de los jóvenes? Es lamentable y muy triste ver cómo muchos jóvenes se encuentran desubicados, terminan su bachillerato, de pronto inician un curso técnico, una carrera técnica, pero realmente no se conocen a sí mismos y ante todo los jóvenes no saben qué es lo que quieren. Debido a que esto es así, a los padres, a los maestros, a los tutores, les corresponde guiar a los jóvenes en cuanto a su vocación, en cuanto a qué aptitudes tiene un niño desde edad preescolar, qué deseos manifiesta, cuáles son sus intereses, porque conociendo interiormente esa vocación, ese don que profesa cada criatura, va a empezar a conocerse, va a empezar a proyectarse en la sociedad, va a sentir que encaja y sirve para algo. ¿Cómo pueden entonces los padres guiar a los chicos para encontrar su profesión, su don, su capacidad? Pues ante todo viendo los gustos, los intereses, las motivaciones. El joven ya que está en edad, en la etapa de la pubertad, puede identificarse dentro de sí a través del autoconocimiento cuáles son sus gustos, sus intereses. Si bien es cierto que la educación ha cambiado muchísimo, se le ha inhibido mucho esa parte de la creatividad a los jóvenes, porque todo es más mecanicista, todo es memorizar y repite un texto y obtiene una nota y con eso se queda hasta allí. Vemos que el arte manual, la creatividad, la expresión se ha olvidado. Como componente del ser, esa parte, esa expresión artística va dentro de cada uno y le permite esa comunicación con su ser y le permite un desarrollo y un avance mejor en la sociedad.
El joven de hoy en día no expresa ningún tipo de interés hacia el arte. Y no podemos decir que tienen ciertas aptitudes hacia la música, porque la música que ellos les gusta, a la cual se dedican y la que escuchan, realmente no les conlleva a nada bueno. Por eso hemos querido enfatizar siempre acerca del despertar de la conciencia, acerca de los mecanismos que reconocemos para saber cómo llegar a ese despertar de la conciencia, para ubicarnos en determinadas circunstancias de nuestra vida y poder empezar a hacer el trabajo, porque se reconoce que se tiene la conciencia dormida. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué entendemos nosotros por ese despertar de la conciencia? Decimos que la conciencia es un tipo de conocimiento interior, es decir, es esa parte, ese mundo interno en el que nosotros vivimos y nos desarrollamos. Es un tipo de aprehensión. Este conocimiento, esta comunicación con nuestra parte interna está separada totalmente de la parte mecánica e intelectual. Decimos que una persona tiene la conciencia dormida porque observamos en muchas avenidas cómo la gente, al cruzar la carretera, al cruzar la calle, se olvida en ese momento, se olvida de sí misma y se expone a cruzar en medio del tráfico. Incluso allí suceden todo tipo de accidentes. La persona con la conciencia dormida va al trabajo, se enamora, se casa y vive toda una vida lastimosamente en el batallar de las circunstancias y no se acuerda de sí misma. Vamos a estudiar en el día de hoy acerca de esos 4 estados de la conciencia. Decimos que el sueño es un estado de conciencia porque nuestro cuerpo físico duerme en la cama. Mientras nuestro cuerpo físico duerme, el ego, envuelto en los cuerpos moleculares, viaja a las dimensiones superiores con la conciencia dormida y proyecta esos sueños. Pero son sueños mecánicos, son sueños que no tienen coherencia, son los sueños que proyecta el ego. Pero al volver al cuerpo, esos sueños continúan. Es decir, ya pasado el estado del sueño, viene la vigilia, en el que normalmente uno despierta, pero sucede que esos sueños que ha proyectado el ego en la noche se ocultan, están allí en secreto. Es como decir que al salir el sol, las estrellas permanecen allí, pero están ocultas. En la misma forma, el ego mantiene secretamente sus sueños dentro de nuestra conciencia y automáticamente nosotros seguimos actuando dentro de esos sueños. No somos conscientes, no despertamos conciencia porque no nos reconocemos en sí mismos. Es decir, no tenemos un recuerdo de sí. Ahora, ¿qué podemos entender por el recuerdo de sí? Les voy a poner un ejemplo. En determinado momento podemos observar en nosotros mismos que estamos hablando en forma mecánica, es decir, en forma programada. Repetimos siempre lo mismo. En cierto momento observamos en nosotros mismos que estamos sintiendo
hacia otra persona desprecio, fastidio, incluso a una persona que usted jamás ha visto en su vida, le siente inmediatamente, le cae mal. Dice, no, fulanito me cayó mal. Entonces allí se está proyectando ese sentimiento, esa fuerza del ego. Cuando aplicamos el recuerdo de sí, automáticamente cortamos. Se corta de raíz el pensamiento, el sentimiento, la palabra mecánica, el actuar mecánico se corta. En eso consiste el recuerdo de sí, en detener, en una detención interior, en detener todo pensamiento, todo sentimiento, todo recuerdo, toda palabra. Un maestro, un discípulo le pregunta a su maestro, maestro, ¿cómo puedo oír hablar a Dios y llegar a los lugares divinos, a esos lugares especiales? Su maestro le responde, cuando llegues al lugar donde nada ha sido creado, donde ninguna criatura mora. El discípulo le pregunta, maestro, ¿y ese lugar está lejos o está cerca? El maestro le responde, está dentro de ti mismo. Se logra cuando logres detener todo pensamiento, todo sentimiento y puedas detener la rueda de la imaginación. Entonces, el recuerdo de sí depende del autorreconocimiento en esa circunstancia. Esa detención se logra ¿en dónde? En la mente. Allí empieza. Se logra por aquietar pensamientos, deseos, sentimientos. El estar identificados es algo que también nosotros debemos tener claro. Siempre han escuchado decir, no te identifiques, no te identifiques. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué es realmente la no identificación? Vemos entonces que la vida de los sentidos, nuestra vida, es preocupación, estrés, dolor. Los mínimos pensamientos llegan a nosotros a través de la vida de los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos. Entonces, esa vida es estrés, preocupación, dolor, miedo, ira, odio. Y a través de allí viene la identificación. Podemos decir que dentro de la identificación consideremos también la identificación interna. Nosotros tenemos una imagen propia y la proyectamos hacia los demás. Se le dice una consideración interna. Deseamos que los demás nos den más valor, que piensen de nosotros en cierta forma. Esperamos que ellos hagan por nosotros ciertas cosas. Tenemos un libro psicológico de cuentas y allí vamos anotando. Y a ese libro psicológico le damos vuelta todos los días las páginas, viendo qué nos deben y qué nos falta. Eso genera una desconfianza y nos afecta psicológicamente, porque siempre estamos esperando en los demás que nos traten bien, siempre estamos esperando que los demás nos valoren, nos den más respeto. Esa consideración interna nos lleva a identificarnos, a estar más en el sueño de la conciencia.
Es decir, hacemos del mundo, nosotros nos hacemos el centro del mundo y creemos que el mundo va a girar alrededor nuestro. Pero por el contrario, la consideración externa es hacia los demás. Es cuando nosotros buscamos complacer a los demás, cuando nos ajustamos a sus gustos, a sus necesidades. Mientras que la consideración interna es mecánica, es mecanicista, sí. La consideración externa es difícil. Tenemos que pensar primero en los demás y no en nosotros mismos. Allí vemos entonces las formas de no identificarnos. Tenemos claro cómo podemos cortar con la identificación, en qué momento nos llega y cómo podemos detener esa autoidentificación. Nosotros pensamos siempre que alrededor nuestro deben girar las cosas. Si somos conscientes, ya en determinado momento tomamos conciencia que estamos dormidos, ese reconocimiento de que estamos dormidos es el paso que se necesita para despertar de la conciencia. Estos 4 estados de la conciencia del ser humano podremos decir que es como una casa de 4 pisos, pero nosotros solo vivimos en los 2 niveles inferiores de la casa, en el sueño y en la vigilia. En los evangelios se nos muestra que necesitamos despertar de la conciencia. La Biblia no explica cómo vamos a despertar la conciencia. Por eso el maestro Samael descorre el velo de las enseñanzas que nos dejó el amado Maestro Jesucristo y la entrega a la humanidad. Uno de estos textos es en el libro de Mateo, capítulo 26, y nos muestra en una forma velada simbólicamente cómo Jesús se refirió al sueño de la conciencia. Adelante. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 26. Capítulo 26, versículo 40 al 43. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Velad y orad. Velad y orad. Es decir, estar en vigilia. Pero muchos toman esto como letra muerta y entonces algunos grupos se reúnen durante horas de la noche y sienten que para ellos estas palabras de vigilia significa permanecer despiertos en la noche, hacer oraciones, hacer alabanzas, hacer peticiones. Nosotros entendemos que
la vigilia, es esa luz, es esa conciencia despierta, es ese autorreconocimiento, ese recordar a cada instante. Es el trabajo sobre mí mismo para poder despertar la conciencia, para que podamos pasar de los niveles inferiores de la casa al tercer nivel. Ese tercer nivel es diferente, se ven las cosas mucho mejor. ¿O acaso alguno de ustedes ha experimentado el subir una montaña o subir a la parte más alta de la ciudad y observar la vista? La sensación que da es muy diferente a cuando tú estás incluso en una avenida. Estás dentro de tu casa y la vista es diferente. Para que nosotros podamos recibir esa ayuda de los mundos superiores, debemos subir a ese tercer nivel de la casa. Ese tercer nivel es la autoconciencia. Ya en este nivel somos conscientes de esos mundos superiores. El sentido espacial, ese del que les hablo, está desarrollado. ¿Alguna pregunta? Entonces, vemos que en el estado de sueño, en el estado de vigilia, en el cual se mueve mucho porcentaje de la humanidad, viven, vegetan, se matan los unos a los otros. Y cuando ya pasamos al estado de autoconciencia, muchos se creen ya autorrealizados, muchos se creen maestros, empiezan a decir, no, fulanito es un mago negro, sutano está caído, fulano no, porque entonces no se ha alcanzado el nivel completo de conciencia, que es el nivel de conciencia objetiva. Cuando ya hemos despertado, cuando ya podemos comprobar las diferencias, cuando podemos estudiar en nosotros mismos los estados de la vida y la muerte, cuando ya hemos eliminado en nosotros esos defectos, a esos agregados psicológicos, entonces podemos decir que somos un ser iluminado. Pero esos seres que ya han alcanzado el estado de conciencia objetiva no son médiums, ni son pseudo clarividentes. Son seres iluminados que guardan silencio ante las grandes multitudes, aquellos que son humildes y no están pregonando a los cuatro vientos que son esto, que son aquello o que son lo otro. Un ser de conciencia despierta, un maestro, un ser iluminado, nunca dice que es un maestro. En muchos grupos se deja influenciar mucho a la gente, se dejan dominar porque les invitan a las reuniones y le dicen, no, vamos a tal reunión porque allá hay un maestro, porque allá está el maestro tal. Y el ser humano, que tiende a ir siempre hacia afuera, buscando afuera lo que debe buscar en su interior, se deja seducir, y así las masas son conducidas a permanecer más en el sueño de la conciencia. Vemos que a nivel individual estos 4 estados de conciencia se pueden cumplir en más del 90% de la humanidad. Pero si nosotros observamos, también hay ciertos pueblos, ciertas regiones del planeta
en donde ese estado de conciencia es lo peor. Podemos decir que hay pueblos totalmente bárbaros, totalmente hostiles, como también podemos decir que hay países en donde ciertos niveles de conciencia y ciertos niveles de cultura no vemos las atrocidades que se pueden ver en otros países. Es por esto que a nivel mundial también podemos decir que existen 4 estados de conciencia para clasificar a los pueblos, para determinar ese estado de conciencia. Por ejemplo, existe el estado que se le llama Eicasia. Aquí vemos pueblos bárbaros, pueblos hostiles, donde reina la muerte, donde reina la violencia. Son pueblos llevados y motivados solamente por el instinto básico inferior. Ustedes han escuchado noticias acerca de situaciones que se dan, horribles, barbaries en pueblos, que uno dice, no, pero ya eso es el colmo, donde nadie tiene el mínimo sentimiento de solidaridad, misericordia y amor por el prójimo en cualquier circunstancia. Vemos también que existen pueblos donde están muy llevados hacia el fanatismo, como por ejemplo en la India, hacia el fanatismo, hacia las creencias, hacia los dogmas, y son pueblos que también están en ese nivel de conciencia, se mantienen allí. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, ha visitado en determinado momento una región que siente un nivel de vibración, inmediatamente llegan ustedes a un lugar de estos, se siente un cambio, se siente un ambiente pesado, porque ese nivel de conciencia colectivo genera ciertas energías y mantiene a sus habitantes allí, en ese nivel, en ese estado. Cuando nos referimos a estas personas que se dejan influenciar mucho por las creencias, por los dogmas, nos referimos a ese estado de conciencia que se llama pistis. Entonces, es creencias, son influenciados mucho o son llevados por el centro emocional inferior. Cuando se asciende a nivel colectivo en estos estados de conciencia, se puede decir que se llega al tercer piso, al tercer nivel, en el cual ya se trata de buscar un equilibrio. Vemos por ejemplo, muchos países del norte, como Holanda, Canadá, que tienen un ambiente totalmente armonioso, que tienen un nivel económico, un nivel cultural muy avanzado. Y entonces sus poblaciones, sus habitantes irradian, ¿ya?, una paz, una armonía, son personas saludables, no se ven los estados de pobreza, violencia que se ve en muchísimos otros países. Entonces, esto es determinado por ese nivel de conciencia, por el colectivo. Nosotros no olvidamos que estos niveles de conciencia también son influenciados por ciertas energías que vienen del cosmos y que genera el planeta. Hay lugares donde esa energía es de un tipo totalmente diferente y hace que esos niveles de conciencia o mejoren o se mantengan en el nivel más bajo. Este tipo este tercer nivel de conciencia a nivel colectivo se le llama estado de conciencia nous. Ya son más despiertos,
tienen una comprensión, buscan un equilibrio y pues cuando generan grandes cambios a nivel de la sociedad, a nivel del planeta, estos muchos conocimientos, muchos avances científicos son producidos en estos lugares, en estos países donde se maneja ese nivel de conciencia. ¿Alguna pregunta? Estoy mirando nuestra ciudad, nuestro país, nuestros jóvenes. Esto quiere decir que el nivel de conciencia por los desorientados que se ven, pues es muy bajo. Realmente estamos casi más abajo, estamos en el sótano, no ni siquiera en el primer piso. Entonces, son muy pocos los que realmente les interesa subir ese estado de conciencia. Sí, por eso en el principio les hablaba acerca de los jóvenes y de lo lamentable que es que estén fascinados solo por la tecnología, por un mundo exterior que les brinda placeres momentáneos, pero nosotros tenemos el deber, tenemos la obligación como padres, como maestros, de llevar un granito de arena, de llevar a nuestros hogares, a los amigos, a los familiares, esa luz. ¿Cómo podemos hacerlo? En medio de tanta oscuridad, en medio de tanto sueño, en medio de tanto caos. ¿Cómo nos toca? Solamente siendo la luz, solamente permitiendo que vean el ejemplo, solamente haciendo el trabajo en mí, porque voy a irradiar una energía diferente, porque van a cuestionarse, porque van a ver algo diferente como madre, como maestro, como vecino, como familia. Entonces, cuando vean un cambio, van a buscar, van a preguntar, se van a cuestionar. Y si en algún momento se le permite dar la enseñanza, dar el mensaje, pero ese mensaje no concuerda con lo que a los jóvenes les dice el mundo, no va a concordar, va a ser contrario. Pero mientras vean un ejemplo, mientras vean algo que vaya dando unos resultados diferentes a los que ellos obtienen, entonces van a ver, van a buscar y van a seguir. Pero el trabajo nos toca sobre nosotros mismos. No podemos querer ir a cambiar al otro, no podemos ir a la fuerza a imponer el conocimiento. Nos toca ser ese molde, modelo y ejemplo. Nos toca hacer vida ese conocimiento en nosotros, porque entonces no se hace el cambio, no se hace la diferencia. Y uno solo en cada familia que lo haga, que se lo proponga, la diferencia se va a marcar, porque es, como dicen las escrituras, al momento que se pone una luz en la oscuridad, las tinieblas desaparecen. Y cuando hace referencia a esa luz, se refiere a la conciencia. Y la conciencia no se logra con amor, no se logra con fe, se logra con ese conocimiento interior. Para autoconocernos necesitamos hacer
el recuerdo de sí, necesitamos hacer la eliminación para poder llegar a ese tercer nivel, porque de allá nos viene la ayuda. Cuando estamos en el tercer nivel, estamos en la capacidad de recibir la ayuda que nos viene de los mundos superiores del ser. Este cuerpo físico, para muchos, es todo lo que hay. Para muchos es la materia, nada más. Es vivir, conseguir el sustento, obtener las cosas, las necesidades. Para muchos en eso se basa precisamente la vida. Y es un sistema para no vivir sino vegetar. Porque se rompe esa comunión con su parte divina, porque a medida que nosotros despertamos conciencia, pues nos vamos acercando a esos mundos superiores y vamos comprendiendo el propósito por el cual estamos en este planeta. Estamos para aprender, para disfrutar, para amar, para compartir. Para muchos es difícil de aceptar la idea de que terminado este cuerpo físico van a volver a obtener una vida. Para muchos es difícil de aceptar la reencarnación, porque dicen, no, comamos y vamos y gocemos, que mañana nos moriremos. Pero no, tristemente están sembrando el ambiente, las causas que para su próxima reencarnación, para su próximo retorno, van a tener en esa existencia. Si entonces vemos la vida como una proyección hacia el futuro que vamos a tener nuevamente, entonces no ocuparíamos de hacer buenas siembras, de hacer el bien en la mayor medida posible, porque así tendremos la certeza de que hemos superado la situación que venimos a superar, a aprender, y vamos a obtener un nuevo nivel, vamos a tener unas enseñanzas, unas circunstancias mejores. Cuando lo miramos en ese aspecto y no en el aspecto materialista, cuando solamente nos preocupamos por obtener la casa, el carro, una buena cuenta en el banco, entonces se pierde el propósito, se pierde el sentido de la enseñanza que vinimos para aprender aquí y ahora, en esta vida, en esta encarnación que se nos ha dado. Entonces, tratemos de que sea este en realidad nuestro propósito, una meta. Y de paso, enseñarle a aquellos que están a nuestro alrededor. De paso, como que impulsarlos, darles esa energía para que puedan ver un poco más allá. Si estamos en ciertas circunstancias rodeados de la familia que tenemos en el momento, nosotros merecemos esa familia. Nosotros estamos con esa familia porque nos interesa en ese momento que nos ayuden a aprender la lección. Entonces, esa familia nos la merecemos, es la que tenemos, la que nos ganamos. Entonces, a ellos también
Nos toca a nosotros darles ese conocimiento, esa luz, impartirles esa fuerza. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, Beatriz, me llama la atención que uno va a ciertos lugares, como por ejemplo supermercado, almacén, incluso en la calle o en cualquier XX lugar, y las personas expresan, de pronto la madre regañando al hijo o a la hija: bueno, ¿y tú qué haces ahí? ¿Estás dormido? Es que estás dormido, es que estás, o sea, esa expresión se escucha mucho: estás dormido. Entonces cuando yo escucho eso, yo digo: Eva, yo también estoy dormida, pero es fugaz. Entonces es como si alguien estuviera al lado mío recordándome que yo estoy dormida, desde ese punto de vista, y mirando el otro punto de vista de aquella persona, que ella, sin saber que duerme, también dice: estás dormida. Entonces realmente la ciencia gnóstica pues es una luz maravillosa, que si todo el mundo siquiera la practicáramos un poquito, siquiera esos destellos, pues realmente pues nuestro nivel de conciencia estaría en el tercer piso, como dice usted. Pero si a veces, muchas veces, el que sabe un poquito de esto y no practica, no hace ese recuerdo de sí, no se interesa por aumentar ese porcentaje de conciencia, pues realmente seguimos en el primer piso o vamos descendiendo al sótano. Bueno, en el estado de conciencia del sueño, mientras el cuerpo físico duerme, como decía el señor Gualberto, recibimos ciertos destellos. Es esa ayuda que viene de los mundos superiores, pero nosotros entonces lo vemos como un sueño. Se nos presenta un ser de luz, un ser maravilloso con un mensaje, pero el mensaje se pierde, se diluye en el sueño de nuestra conciencia, porque el cuerpo físico está dormido. Estando en el estado de vigilia, como decía la señora, también recibimos destellos de autoconciencia. Escucha una palabra, algo alrededor, ve una imagen y está puesta allí para eso, para hacer ese disparador, para que nosotros despertemos conciencia. Cuando ya se está en el tercer nivel, en el de autoconciencia, también se reciben destellos de conciencia objetiva. Entonces la ayuda sí se nos está dando, la ayuda sí viene, pero no se recibe porque depende del estado en que se encuentre la persona. Quizás a algunos de ustedes les sucede que tengan familias o amigos que siempre vienen a cantarle una canción psicológica, como decimos. Siempre vienen con sus pesadeces, sus cuentos, sus historias tristes, sus novelones. Muchas son personas pues que no tienen el conocimiento para decir que van a autoconocerse, que van a explorar sus sentimientos, que van a practicar el recuerdo de sí. Pero también se da que aquellas personas que hacen el trabajo psicológico, que practican el recuerdo de sí, también tienen sus canciones interiores secretas y las cantan. A muchos que ya están en el conocimiento, que ya están en la enseñanza, les sucede. ¿Y cómo? Pues sienten una tristeza interior, sienten una frustración, sienten monotonía. Es decir, internamente, solapadamente, cantan su canción psicológica. Cuando colocamos la luz de la conciencia a esos lugares, se revelará, pues, y la conciencia podrá mostrar qué hay detrás de toda esa canción psicológica.
Entonces vemos que no solamente son personas que no trabajan, sino aquellas que están haciendo el trabajo, que en determinado momento, pues esta canción psicológica puede incluso hacer que el trabajo sea de los defectos y la magia sexual, podemos llegar al estado de conciencia objetiva, convertirnos en seres iluminados. Estas herramientas las entregamos a través del Centro Gnóstico Uriel. Estamos pues dándoles las pautas para llegar a hacer el trabajo objetivamente. Le damos las gracias. Si hay alguna otra pregunta, bueno, recordemos aquellas palabras de un ser muy sabio, muy iluminado, el amado Maestro Buda, que dijo: no importa cuántas palabras hayas escuchado, no importa cuánta sabiduría hayas conocido, actúa. Les invitamos a poner en práctica todos estos conocimientos. Les invitamos a vivir la gnosis en sí mismos. Damos las gracias por su presencia en este lugar. Les damos gracias a los amigos que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la página de internet. Para todos, paz inverencial.